¿Cómo están? ¿Cómo les trató el cambio de horario? Algunos creo que vienen medio dormidos todavía. Estoy súper contenta de estar aquí este día. Ya creo que ya tenía hace tiempecillo que no me tocaba. Habían visto a otros muchachos aquí enfrente, pero yo no, ya tenía rato, ¿no? que no me tocaba. Y estoy nerviosa, pero estoy súper contenta. Y no sé, me siento muy feliz. El día de ayer tuvimos nuestro grupo de jóvenes emergentes a las 5 de la tarde, el anuncio. Y estuvo Yair, estuvo Mayra y Daniela también, ahí nos acompañaron. Y fue un tiempo bien padre, ¿no? Creo que Dios habló a mi vida y estoy segura que también a la vida de los chicos que estuvimos allí, ¿no? Estuvo hablando de identidad y no sé, estuvo súper padre. Y creo que Dios ha estado haciendo cosas importantes y sorprendentes, ¿no? Héctor y yo siempre hemos tenido como la idea de hay que hacer un grupo en el que la muchacha pueda llegar y pueda sentirse cómodo, pueda sentirse a gusto, que pueda sentirse no juzgado, quizá no señalado, no rechazado, sino, hey, vente, ¿no? Aquí estamos, te podemos servir, te podemos amar, te podemos escuchar y vente, ¿no? A pasar un tiempo agradable. De hecho, nosotros tenemos un espacio allí de 5 de la tarde que comienza a 5:30, que le hemos llamado Brote. Y este espacio es un tiempo precisamente donde el muchacho o la muchacha llega y simplemente platicamos, ¿no? A veces hay ahí papitas, pixita y nieve y cosas para chucharear. Y es un tiempo en el que solamente hacemos eso. Convivimos con ellos, les conocemos, platicamos con ellos, conocemos sus necesidades, cómo se sienten, ¿no? Creo que es algo similar a lo que hacemos aquí en la mañana con los burritos. ¿Quién llega a los burritos y al café? Y sí o no que está bien padre, porque hasta hay mesitas, ¿no? Nos ponen mesitas y te puedes sentar y está súper a gusto. Y creo que esos tiempos son muy valiosos, porque es donde realmente como que te conectas, ¿no? Y estás allí con la gente y la conoces. Y dejen agarro aire, hablo muy rápido. Y es algo muy suave porque yo leo la Biblia y leo los evangelios y veo a Jesús haciendo eso. Veo a Jesús conviviendo con las personas, veo a Jesús pasando tiempo con las personas y me encanta porque Jesús era súper ¿no? Súper popular y él andaba en la calle y yo me lo imagino así que le hablaba a todo el mundo, ¿no? Y de hecho, pues Jesús anduvo con gente importante, ¿no? Le hablaba a gente importante, tanto a religiosos como al gobierno, no sé si se diga así, que estaba en ese tiempo, ¿no? Le hablaba a gente a lo mejor rechazada de allí mismo, a gente enferma. Me impresiona porque incluso los niños le seguían a Jesús, ¿no? Y yo creo que los niños te sigan ya es como que eres agradable, ¿no? O inspiras algo ahí raro, que hasta los niños te pueden estar contigo allí, ¿no? Me acuerdo también, pensando un poco en esto, que no sé si recuerdan, pero cuando Jesús está allí con un chorro de personas y alimenta a la gente, ¿no? Que hace el milagro de los panes y eso, y los peces. Y Jesús dice, oye, ¿qué onda? Se preocupa él y dice, hey, ¿qué onda? Hay que darle de comer a la gente porque mira, ya venimos acá de días caminando y no tienen que comer y necesitamos proveerles. Y Jesús se preocupaba por la gente. No solo Jesús amaba a la gente, invertía en la gente y les servía. Y creo que hacer esto es algo principal que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Como hijos de Dios, como cristianos. Hay un salmo que dice, hey, miren, es bien agradable que estén los hermanos juntos, ¿no? Y es como ese perfumito, dice la Biblia, que es como ese rocío que desciende a la tierra seca y es agradable. Y dice, y Jehová envía su bendición donde hay esto así, ¿no? Esto rico, esta unidad, esta armonía. Y me gustaría comentarles algo. Vamos a estar leyendo 2 pasajes, así que si traes tu Biblia allí, utiliza el cordoncito, un papel, lo que sea, si traes en tu celular.
Vamos a estar leyendo allí 2 pasajes para que los tengas alternadamente. El primero que vamos a estar leyendo es en Juan, capítulo 13, y el otro, si lo quieres buscar de una vez, está en Lucas 10. Nosotros intentamos aquí en nuestro grupo que estamos allí creciendo poquito a poquito, intentamos eso. Intentamos que se sienta el recibimiento y el amor de Dios, ¿no? Con los muchachos en específico. Creo que si algo es importante o que si Jesús trató de decirnos algo mientras estuvo aquí en la tierra, fue precisamente eso, ¿no? El amar y el servir y el invertir nuestras cosas, nuestra vida en las personas y en lo demás es clave para nosotros. Jesús mismo lo hizo, Jesús mismo lo enseñó. Y es como si Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué? Está muy padre que sirvas y que hagas y que te muevas y que te esfuerces, pero si el amor no es aquello que motiva tu vida, pues no sirve de mucho, ¿no? De hecho, en Corintios leemos eso, ¿no? No importa a lo mejor que tú seas un super profeta, un maestro, que hables lenguas de ángeles, que estés súper acá arriba en ciencia, en conocimiento, si el amor no es aquello que te motiva o que te mueve, de nada sirve, ¿no? Lo podemos leer allí. Y Jesús nos decía eso, Jesús lo hacía, ¿no? Nos lo mostró. Ahora, yo creo que amar e interesarte por las personas y servirle a la gente es algo intencional. No es como que, ay, voy a dejarme llevar a que me nazca quizá. No, el amor y el invertir y el servir requiere de una intención, requiere de una acción que tú determinas hacer, ¿no? Y lo haces y lo pones por obra. No estés esperando a que, ay, pues, a ver, algún día me va a llegar la ganilla. Tal vez no te llega, ¿no? Tal vez no te llega, pero es algo que nosotros debemos de encender y de ejercitar. ¿Va? ¿Sí? Ok, gracias. Puse mi cronómetro acá para no pasarme. Vamos a empezar a leer. Les dije primero que vamos a leer Juan, ¿verdad? Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 5 y como les comenté iremos alternando y yo les voy diciendo, ¿va? Para que vayamos juntos. Dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Anterior a esto que leemos, Jesús pasaba tiempo con sus discípulos y los discípulos eran unos personajes bien interesantes y creo que nos podemos identificar con ellos en muchas cosas, ¿no? Y algo curioso es que los discípulos estaban muy interesados en saber quién era el mayor, ¿no? O el más importante en el reino, ¿no? De hecho, uno de ellos le pide, dos de ellos, Santiago y Juan, le dice, hey, Jesús, nos gustaría pedirte algo. Jesús le dice, hey, pídeme, ¿qué quieres? Y Jesús le dice, Santiago y Juan le dicen, nos gustaría que cuando tu reino comience y tú ya estés acá reinando, nos gustaría sentarnos el uno así a tu ladito izquierdo y el otro a tu derecha y estar allí contigo cerquita, ¿no? Reinando. Y Jesús ahí le empieza a decir un montón de cosas después de esto, pero es impresionante cómo desde en aquellos tiempos ellos tenían
quiero estar allí, quiero estar acá arriba y ser importante y ser mayor, ¿no? Y algo que Jesús hace es precisamente esto que acabamos de leer. Jesús está cenando con sus discípulos, con sus más allegados, y hace algo, ¿no? Que lo acabamos de leer. Jesús toma su recipientito, su lebrillo con agua, se quita la toalla o se la ciñe y empieza a lavar los pies de los discípulos, ¿no? Esto no era algo nuevo. La gente en aquellos tiempos pues acostumbraba a caminar así, traían sus chanclitas, el polvo, la tierra, pues obviamente se ensuciaba, ¿no? Era costumbre en aquellos tiempos que la gente llegara a las casas y tuviera allí algo, ¿no? Ya para que te echaras el agua y te lavaras, ¿no? En familias donde a lo mejor ya eran un poquito más, ¿cómo se dice? Más adineradas o que se daban sus lujitos, tenían sus siervos y los siervos eran los que hacían esta función, ¿no? Pero era súper extraño y súper raro cuando el dueño de la casa, quien había invitado o el que estaba allí en el hogar, hacía eso. Pero en sí la costumbre era algo común. Ahora lo que Jesús les estaba diciendo aquí es, ¿sabes qué? Si tenías dudas de quién era más importante o de quién es el mayor, aquí te lo acabo de demostrar, ¿no? Y Jesús hace eso. Jesús, ahorita lo vamos a leer más adelante, Jesús hace lo que ninguno de sus discípulos había hecho, ¿no? Me imagino que ellos estaban así cómodamente sentados esperando a que les sirvieran, a que les llegara el platito de comida y ya, ¿no? Y ninguno se preocupó quizá por vamos a lavarnos los pies, ¿no? Porque los traemos medio apestosillos. Jesús hizo lo que sus discípulos no habían hecho. Y es algo bien interesante esto, ¿no? El mayor en el reino, el más importante, es aquel que hace lo que Jesús hizo. Me gustaría que nos saltáramos en ese mismo capítulo. Estamos leyendo Juan 13, versículo 12 y 13. Dice así. No sé si esté apareciendo allí, pero... no, qué bien, qué bonito. No se crean. Lo bueno es que usted trae su Biblia y su celular, ¿verdad? No dependemos de las pantallitas. Juan capítulo 13, versículo 12 y 13, dice así. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Fíjense, Jesús siendo quien era maestro y señor, y creo que se quedó corto en esas dos palabras, pero Jesús siendo quien Él era, hizo esto. Y les pregunta, ¿te fijaste lo que hice? Yo siendo quien soy, he tomado la intención, porque decíamos que esto es algo de acción, ¿no? De hacerlo. Yo lo hice, siendo quien soy. Ahora, aquí creo que se nos va revelando un poquito la pregunta de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Y nos viene a nuestra cabeza esta imagen, ¿no? Jesús lavando los pies a sus discípulos. Ahora me gustaría que nos detuviéramos un poquito aquí en esta historia y vamos a la que les comenté que íbamos a estar alternando. Repito, el versículo está en Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Entonces, si ya tenemos en mente o ya se nos va dando una idea más clara de qué hacer, ahora vamos a ver a quién hacer. Y estoy segurísima que si ya leíste allí lo que vamos a leer, de seguro ya me adelantaste un poquito a la respuesta. Pero me gustaría que juntos lo leyéramos, porque realmente creo que hay verdades bien profundas que a veces ignoramos o que ignoramos. ¿Sí me explico? Y vamos a ver, vamos a leer. Vamos a leer de Lucas, capítulo 10, versículo 25, vamos a leer hasta ahorita, hasta el 29. Dice así. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Ojo en esto, importantísimo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo has leído?
Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Déjame te digo que para los judíos, para aquella cultura en aquel momento, los mandamientos era su ley, así como a lo mejor los mexicanos tenemos que la Constitución, ¿no? Política, sí, ahí dice qué debemos y qué no debemos de hacer, sanciones y demás. Para ellos, los mandamientos que leemos en el Antiguo Testamento era su ley. Ellos se regían bajo eso. No era nada más una cuestión de quizás de la iglesia o de religión o así, ¿no? Ellos era su ley, los mandamientos, ¿no? De lo que Dios había dicho. Y es bien interesante porque este hombre, conocedor, intérprete, le hace esta pregunta. ¿Ustedes creen que sabía o que no sabía? Yo creo que él sabía, ¿no? Él sabía. Y me encanta, me impresiona porque ahí dice, ¿no? Y le preguntó, ¿para qué? Para probarle, ¿no? Para como diciendo, a ver, Jesús, ¿cómo te sales de esta, ¿no? ¿Cómo te escapas de esta, ¿no? Y te voy a contar por qué. En aquellos lugares, esto no lo estoy inventando, esto no lo vamos a leer, pero está en Levíticos 18, por si lo quieres anotar para que lo leas en casa. Está en Levítico 18. Para ellos el prójimo era aquella persona que habitaba en su pueblo, era el judío, ¿no? Para ellos el prójimo era, bueno, yo creo que has escuchado esta palabra de prójimo, pues tu próximo, ¿no? ¿Sí lo has escuchado? Y eso era para ellos, era la persona que estaba bajo la ley de ellos, que obedecía sus mandamientos. Era quizá aquel extranjero que vivía en su pueblo, aquella viuda que vivía en su pueblo y estaba bajo sus leyes. Era aquella persona familiar, vecino, pero el hebreo, el judío, ¿sí me explico? Era para ellos, eso era el prójimo, ¿no? Y esto es bien interesante porque esta palabra, el mandamiento todos hemos escuchado, ¿no? Amarás a tu ¿qué? A tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo, ¿no? Y lo hemos escuchado y lo leemos en la palabra, ¿no? Quiero que sepas que esto no es algo que Jesús lo haya dicho o se haya inventado. De hecho, Jesús hace referencia a un mandamiento en el Antiguo Testamento. ¿Sí estoy siendo clara? Jesús solamente cita algo que este hombre ya conocía. La pregunta aquí es, ¿por qué le pregunta? ¿Por qué le pregunta quién es el prójimo? Yo creo que este hombre sabía y tenía claro que a lo mejor él no tenía un compromiso legal, hablando de su ley, a lo mejor él no tenía un compromiso legal con todo el mundo. ¿Sí me explico? Su compromiso era con su prójimo, con su hermano judío, con quien vivía en su tierra, para los que estaban bajo su ley. Nosotros leemos la historia del samaritano y estoy segura que muchos la hemos escuchado. Dos personas no judías se encuentran, a uno lo lastiman, lo golpean, uno que no es samaritano le ayudan, uno que no es judío le ayuda, ¿no? Creo que aquí queda súper claro el hecho de que este hombre, al no tener quizá un compromiso legal con todos, dijo, ¿sabes qué? Pues yo me lavo las manos, ¿no? Y es por eso que le pregunta a Jesús, hey, ¿qué onda? ¿Quién es el prójimo? Estas personas van distorsionando, ¿no? El mandamiento lo van distorsionando y dicen, bueno, pues yo no, a mí no me involucres a todo el mundo, yo con los míos, ¿no? Con mi pueblo, con mi familia, con mi vecino. Pero los demás, pues, como que no es tan específico allí, ¿no? Y fíjense, me gustaría que nuevamente volviéramos a leer, le vamos a detener un poquito. Vamos otra vez a Juan capítulo 13, nos quedamos en el versículo 13, ¿verdad? Vamos a leer el 14 y el 15. Dice así: pues si yo, el Señor y Maestro,
he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies. ¿Qué dice allí? Los unos a los otros. Versículo 15. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Date cuenta que en estos dos versículos Jesús ya no utiliza la palabra prójimo. ¿Sí lo estás notando? Ya no la utiliza porque Jesús sabía que esta ley a lo mejor tenía ciertas limitaciones. Y quiero aclarar esto, no porque la ley de Moisés sea mala, ¿no? O ya no sirva, o ya no hay que tomarla en cuenta. No, realmente es muy, muy útil. Sin embargo, Jesús sabía que al decir esto, con las personas con las que se encontraba entre su pueblo, quizá esto pudiera tener una limitación, ¿no? O ¿cómo decirlo? A lo mejor sería un poquito imperfecta, ¿no? O no alcanzaría tanto. Jesús no utiliza esa palabra precisamente porque él tenía conocimiento, ¿no? Porque había gente importante, porque había gente conocedora y sabía lo que esto significaba. Para ellos significaba el que está conmigo, ¿no? El cerquita, el de mi pueblo. Como quizá decir, bueno, ama a tu prójimo es como decir a los mexicanos nada más, ¿no? El que está allá en Europa, en Asia, pues se regirá bajo su ley, pero no me abarca aquí, ¿no? Jesús no dice prójimo, Jesús dice, ¿qué dice? Perdón, así es, gracias. Dice Jesús, yo me perdí. Gracias, en el 14, vosotros debéis hacer esto, lavarse los pies los unos a los otros. ¿Te das cuenta cómo a lo mejor esta palabra ya no tiene un obstáculo, una limitación? Y ahí se ¿sabes qué? Los unos a los otros. Y si tú buscas en el Nuevo Testamento, ya no se encuentra esta palabra. Se los digo porque lo busqué. De hecho, en Hechos, la palabra que se repite con mucha frecuencia era y compartían unos con otros, y comían juntos, y estaban en armonía, estaban juntos, se amaban los unos a los otros. ¿Sí me explico? Porque Jesús Jesús siempre ha ido más allá. De hecho, en el Sermón del Monte, no sé si te acuerdas, Jesús dice, bueno, ustedes habían oído, ojo por ojo, diente por diente, y no importa que aborrezcas a tu enemigo, y si te saca el ojo, tú le puedes sacar el ojo. Jesús dijo, habías escuchado esto, pero ahora yo te digo esto, ¿no? Y empieza todo, ama a tu enemigo, si te pegan en el cachetillo, ponle el otro, y Jesús empieza a enseñar estas cosas que van más allá de lo que en aquellos tiempos habían oído y estaban acostumbrados. Jesús siempre nos está retando a ir más allá, ¿no? A amar, a invertir y a servir. Dejen ver, ok, vamos bien. Ahora sigo, versículo 15. Porque ejemplo, ¿qué dice? Les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Me gustaría que recordaras nuevamente. Dice la frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo le platicaba al Héctor, levanta tu mano. Hola. Yo le platicaba al Héctor que a mí este versículo siempre me dio como ñáñara así en mi mente, ¿no? Como, qué raro se escucha eso. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y yo decía, bueno, creo que no necesito ser experta en comportamiento ni nada, ni súper saber, para saber que hay personas, a lo mejor tú has conocido a alguien que dices, bueno, como que no se ha de amar mucho, ¿sí? Sí, o sea, como que pues está raro porque se alcoholiza, quizás se droga o no sé, como que se alimenta bien raro, como que no cuida su salud, como que de plano no se ama, no se valora, no se cuida, ¿no?
Y yo decía, oye Dios, ¿cómo es posible, no? O cómo en el Antiguo Testamento está señalado, ¿no? Está comparado. Así como tú te amas, así ama a los demás. Y yo decía, ¿qué rollo, qué onda con la gente que no tiene nada en sí mismo? El típico, ¿no? ¿Cómo vas a dar algo que tú no tienes, no? Me gustaría que leyéramos nuevamente este versículo 15. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ¿qué dice? Ustedes hagan. Aquí ya no es que te ames como a ti mismo. Y creo que, ¿no? Se salva eso. Aquí no es como a ti mismo. Aquí es, hablando Jesús, dice, como yo te he amado, así tienes que amar. Ahora, no hay aquí una manera, o no hay aquí a nuestra manera. Bueno, yo creo que quizá amar a mi esposo pues es hacerle su lonchecillo y demás, ¿no? A lo mejor para otra mujer dice, yo lo amo, pero pues no le hago lonche y no significa nada, ¿no? Y creo que si nos preguntamos entre nosotros, ¿qué es el amor? Creo que habría variaciones, ¿no? El de al lado piensa diferente que lo que yo pienso, ¿no? Pero Jesús dice, ¿sabes qué? No es a tu manera, es a la manera como yo lo he hecho. ¿No les da cosa? A mí me da cosa. Es a la manera que yo lo he hecho. Y creo que esto ya explota mi cerebro en pensar la manera en cómo Jesús lo hizo. Cómo Jesús lo hizo. Me gustaría detenerme nuevamente e ir al otro. Al samaritano, ¿se acuerdan? Está en Lucas 10 y nos quedamos en el 30, ¿verdad? Dice así, respondiendo Jesús dijo, aquí para recordarles un poquito, el hombre le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Quién es mi prójimo? ¿No? Y viene la historia del samaritano, que ya sé que te la sabes, pero vamos a ir paso por paso. Dice así, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, ¿cómo? Medio muerto, no muerto, la mitad nada más. Dice, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Seguramente el sacerdote y el levita dijeron, ay, está muy herido, está medio muerto, pero pues quién sabe de dónde venga, no es de aquí del pueblo, pues no tengo obligación, yo me voy. ¿Sí me explico? O, híjole, es que soy levita y debo de mantenerme súper santo, ¿para qué me acerco, no? Voy a contaminarme o algo, ¿no? Porque traían este rollo, ¿no? De pureza, de así, ¿no? Súper estrictos. Y los dos, ¿qué dice? Lo ven y pasan de largo. Vamos a seguir leyendo, dice. Pero un samaritano, es decir, alguien que no era del pueblo, alguien que a lo mejor con la que no tenías quizá un compromiso por ayudarle, por, no sé, ver qué onda, cómo estaba. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo? Pregunta Jesús. Y él le dice, el que usó misericordia, Jesús le dice, ve y haz lo mismo. No es a nuestra manera. La manera correcta es como Jesús lo hizo. Y como Él amó y como Él sirvió y como Él invirtió. Ahora, yo quiero que allá arriba los sábados a las 5 de la tarde que empieza el grupo, yo quiero y anhelo que el muchacho o la muchacha pueda llegar y si trae algo ahí, si le preocupa algo, si le agobia algo,
que se acerque y que sepa que va a ser recibido, no que se le va a pasar de largo. ¿Sí me explico? Ahora, muchas veces dice la palabra que este hombre lo dejaron, ¿qué? Medio muerto, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos míos, cuántas veces no sabemos de gente, aún en nuestra congregación, que está medio muerta? ¿Sí me explico? Que viene dolida, que viene, pues como, no sé, que le preocupe algo, ¿no? O que simplemente en la mañana, pues no se levantó muy feliz. ¿Cuántas veces nosotros no estamos cerca de gente que está medio muerta y lo que hacemos es irnos de largo? Ahora, esta persona, el samaritano, que no tenía quizá una obligación, ¿no? Por decirlo así, hace estas cosas. ¿Y qué hace? Me gustaría que rápidamente lo viéramos. Creo que vamos bien en tiempo. ¿Qué es lo primero que hace? Exacto. ¿Quién lo dijo? Quiero ver. Muy bien. Muy bien. Dice que lo miró y se acercó a él. Creo que Jesús aquí nos está dando como las pautas de procesos de socialización, ¿no? O sea, ¿lo ves? ¿Qué haces? Pues te acercas, ¿no? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que alguien pues anda mal o les digo, ¿no? Alguien se siente mal y sabemos esto, pero ni siquiera nos acercamos, ni siquiera el primer pasito, ¿no? Sino que, ahí viene y te vas, ¿no? Y ya sé que va a empezar a decirme sus cosas, mejor le doy la vuelta, ¿no? Y no te involucras, ¿cómo se dice? No te acercas, ¿no? Que es lo primerito. Ahora, este hombre, el samaritano, siguió haciendo más cosas. Se acercó, luego dice que vendó sus heridas, les echó aceite, les echó vino. Y dice aquí algo interesante, poniéndole sobre su cabalgadura. Yo no sé si esto se refiere solamente como al caballo, ¿alguien sabe? ¿O es como el burrito así también? Cualquiera de los dos. Bueno, no sé, la Biblia yo no dice y pues yo no sé tampoco, ¿no? Pero dice que lo subió al animal, ¿no? Al caballo, al burrito, no sé qué era. Pero lo subió, exacto. Yo me imagino que este hombre pues o iba en su caballito allí y lo que hizo fue bajarse obviamente y lo subió. Tuvo que haber pasado dos cosas aquí, o se tuvo que él hacer así un ladito para que cupiera, si se dice así el otro, ¿eh? Para que cupiera el otro, o se tuvo que bajar completamente, ¿sí o no? O le dio campito o se bajó. ¿Cuántas veces de nosotros no tenemos intención ni siquiera de quitarnos de nuestra comodidad? ¿Sí o no? De quitarnos de nuestra, pues es mío y es mío, ¿no? ¿Para qué te subo? Y no tenemos ese, ¿sabes qué? Me bajo de mi comodidad y pues yo le camino, ni modo. Ha de haber dicho este hombre, ¿no? Te subo, ¿no? Porque sé que estás medio muerto. Y lo subió. Dice así. Después que lo sube a la cabalgadura, lo lleva al mesón y cuidó de él. 35, al otro día al partir sacó 2 denarios y ya vimos que ya lo leímos que saca de su bolsa y dice, ten esto y si gastas más, pues yo te lo doy para cuando regrese, ¿no? Y creo que aquí a lo mejor, no sé, ¿verdad? Pero el hecho de sacar dinero, ¿no? O sea, y eso está bien rudo, ¿no? Sacar de mi dinero, de mis quincenas, eso ya es como que, ay, oye, no, pues es que, pues no, o sea, a lo mejor ni tengo ni para mí, ¿quieres que saque para ti? Y vemos cómo el hecho de invertir comodidad, el hecho de quitarme de mi comodidad, el hecho de invertir dinero, invertir tiempo, ¿no? Creo que es la manera en que Jesús nos está diciendo, ama, invierte en el otro. Ahora sí les prometo que ya estoy terminando.
Es temprano, no sé qué onda. Bueno, Juan 13. Juan 13, fíjense, ok, ya lo tengo. Juan 13. ¿Se acuerdan que leímos, no? Tenemos en nuestra cabeza la imagen de qué hacer, es decir, Jesús lavando los pies, ¿sí lo recordamos? Tenemos ahora la imagen de a quién hacer, ¿no? Es decir, unos a otros, enseñó Jesús. No solamente, fíjate qué padre, no solamente aquellos que se te es fácil, ¿no? Sino aquellos a lo mejor a quien te cuesta, ¿no? Muchachos, quizás a lo mejor los papás algunas veces son difíciles de amar, oigan, ¿no? O papaces, muchas veces es difícil así como entregar todo, invertir todo por el hijo, ¿no? A lo mejor que te saca ahí las canas verdes o no sé. O al jefe que te hace la vida así de cuadritos de lunes a viernes, ¿no? O no sé, piensa en alguien. Aquel a quien es difícil para ti, eso es, allí. Si en la congre vienes aquí y dices, es que simplemente no hago, pues no, como que no hago feeling, como que, no, mejor a ese. Ese es el bueno, ¿no? No solamente a quien es fácil, no solamente a quien vive bajo tu techo, a quien es de tu pueblo, sino también al otro, a quien quizás se complica un poco más. Y vimos que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y vimos que Jesús hace referencia y cita un mandamiento en el Antiguo Testamento. Ahora me gustaría que leyéramos Juan capítulo 13, un poco más adelantito de lo que acabamos de leer. Juan 13, 34 y vamos a leer también el 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo les he amado. Así también ámense unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos a los otros. Yo te comentaba hace un rato, no sé si lo dije, ahorita me dicen, te comentaba hace un rato o no, de Pedro y Jesús, ¿sí les dije? Qué buena. De Pedro y Jesús, ¿se acuerdan? Pedro niega a Jesús 3 veces. Perdónenme. A ver, ¿cómo? Pedro niega a Jesús, ¿no? Sí, me están haciendo trastabillar. Pedro niega a Jesús 3 veces, ¿no? Jesús se acerca con Pedro y le dice, ¿qué onda, Pedro? ¿Me amas? Pedro responde, sí te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Segunda vez, Pedro, ¿qué onda? ¿Me amas? Pedro responde, sí te amo, Jesús. Y Jesús responde, ¿qué? Apacienta mis ovejas. Le pregunta una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro ya como yo creo agüitadillo, le dice, Pedro, Jesús, tú sabes que te amo, tú lo sabes. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es como si Jesús no le dijo, y Pedro, te pasaste de lanza, me traicionaste como un chorro de veces, me negaste, me diste la espalda, cuando más te necesitaba me dejaste. ¿Le dijo eso? No, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Si me amas, cuida de ellos. Es como si el amor, como si les decía, ¿no? Es como si hubiera una prueba de amor para Jesús, sería ama al que está a tu lado. Ahora, estos últimos 2 versículos que acabamos de leer, un mandamiento nuevo les doy. No porque el antiguo no sirviera, sino porque este está, ¿cómo se dice? Así, pues recargado, este es mejor, ¿no?
Dice que se amen unos a otros. Jesús ya no utiliza la palabra prójimo. Jesús dice unos a otros y dice como yo les he amado. Ya no dice como a ti mismo. Ahora dice como yo lo he hecho, así hazlo. De esa manera, así tal como te di el ejemplo, ni más ni menos, así es. No te preocupes en pensar, ay, pero ¿qué significa esto? No lo entiendo. No hay más. De la manera que tú viste, así hazlo. Unos a otros. Vemos cómo termina, bueno, no termina, ¿no? Vemos lo siguiente que pasa con Jesús. Él muere, Él da literalmente su vida y resucita, ¿no? Dice otro versículo por ahí que no lo traigo y no lo recuerdo bien, pero dice que el que pierda su vida, ¿qué dice? La va a ganar. ¿Sí? El que pierda su vida la ganará. Nosotros debemos perdernos en eso. Y de esa manera es como vamos a ganar, ¿no? Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Los voy a dejar salir temprano. Bueno, es que no sé por qué, allí es temprano, pero aquí mi cronómetro. No, ya me superpasé, ¿no? La forma y la medida adecuada es la forma y es la medida que Jesús puso. No hay que buscarle más. Miren, yo les compartí a los muchachos hace semanas qué significa la palabra invertir, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en términos como de economía, pues no sé qué significa, ¿no? Pero invertir es cuando las cosas van en un sentido, ¿no? Invertir es cuando van en otro sentido diferente a como iban. Entonces, si las cosas vienen en este sentido, ven a lo que Anaí, ¿no? Primero Anaí, lo que Anaí quiera, lo que a Anaí le guste, la cura de Anaí. ¿Sí me explico? Cuando nosotros invertimos, cambiamos el sentido de esto. Ya no es lo que Anaí quiera, ya es a la manera que Jesús lo hizo. Ya no es el concepto que Anaí tiene de amar, de relacionarse, ahora es el concepto o es la idea que Jesús nos dijo de eso. ¿Alguien viene por primera vez? ¿No? ¿Alguien no ha aceptado a Jesús en su corazón? Parece que no, ¿verdad? Muy bien. Me gustaría que oráramos en esta mañana. Estaba recordando el día del aniversario, ¿se acuerdan? De los 10 años, hace como 4 o 5 domingos, ya no me acuerdo. Y yo me sentía bien a gusto, porque estábamos juntos, ¿no? Y porque la comida sobró. Bueno, yo no sé de alguien que no haya comido, ¿no? Para mí, yo me llené mi barriga y creo que muchos, ¿no? O todos. Estoy pensando ahorita en la oración de la mañana. ¿Se acuerdan? Los que estuvimos. Estoy pensando en la brigada que se hizo hace poco, ¿no? Que fueron los jóvenes. Se vienen a mi mente estas cosas en las que digo, Jehová envía bendición donde hay unidad, donde hay armonía, donde te preocupas por el otro, donde amas al otro a la forma que Jesús hizo, donde inviertes al otro. Yo pudiera decir que cuando lleguemos delante de Dios, el Padre seguramente no va a decir, hey, fuiste un excelente maestro, tocaste un instrumento súper perrón, eras el mejor, tenías en tu trabajo, el mero mero. Jesús va a decir, oye, amaste, y eso ya, ¿no? Pásale, bienvenido. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta mañana, Dios,
porque tú me has hablado con tu palabra. Gracias porque sé que en esta mañana mis hermanos han recibido tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que se quede en nuestro corazón y que podamos nosotros tener un amor intencional como tú lo tuviste. Jesús, queremos amar como tú amaste. Dios, nuestro amor hablaría a las personas que no te conocen. Y queremos que sea así. Queremos, Dios, realmente invertir como tú invertiste tu vida entera. Tú la diste, así queremos hacerlo. Mi Dios, queremos agradarte y que tú te complazcas en nosotros porque amamos. Porque amamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos en la congregación, pero también, Dios, porque amamos a aquel que se nos es difícil hacerlo. Gracias, Dios, gracias porque en esta mañana yo sé que tú nos has hablado claramente. Gracias por tus promesas. Gracias por habernos dado el ejemplo. Y no queremos hacerlo ya a nuestra manera, Dios, sino a la manera que tu Hijo Jesucristo lo hizo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la alabanza y te agradecemos por tu amor, por tu paciencia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor.